Bueno, hola a todos. En este video tutorial vamos a aprender cómo podemos crear las categorías, cómo enlazar también los artículos a esas categorías que creamos y cómo enlazar estos al menú principal. Lo primero que vamos a hacer en este caso, vamos a ir al gestor de categorías y aquí en el gestor de categorías yo puedo crear una nueva categoría. Mi categoría en este caso, yo lo voy a llamar, por ejemplo, y voy a dejar el resto tal cual como está. Automáticamente listo, ya está creada la categoría. Simplemente voy a darle a cerrar y me va a aparecer listo el gestor de categorías. En mi caso ya teníamos otra categoría creada anteriormente, pero vamos a tener en este caso la de natación. Quiero crear un artículo. Puedo irme al menú principal, contenido, gestor de artículos, añadir un nuevo artículo. El artículo le voy a dar un título de natación o qué es la natación, alias natación. Voy a decirle que de la categoría natación. Listo. En este caso aparece también una opción llamada destacados, sí o no. Si nosotros agregamos la opción de destacados que sí, entonces el artículo que nosotros escribamos va a aparecer directamente en el inicio de nuestra página. Pero si le decimos que no, para que pueda aparecer en alguna parte de la página debemos enlazarlo a alguno de los menús. Vamos a dar la opción que sí, solo para que vean el caso, para que vean el caso. Voy a empezar a escribir un artículo, pero ese artículo vamos a tomarlo directamente del siguiente link. Entonces voy a recopiar y voy directamente. Listo. Que tengo un artículo. Entonces solamente como una prueba o como un ejemplo para que puedan ver cómo funciona esta parte de nuestro editor de contenido. Por ejemplo, voy a copiar también esta imagen y la voy a pegar. Listo. Entonces tengo mi imagen, voy a centrar y tengo también ya el artículo que necesito. Ahora, ese artículo ya lo tengo unidado a una categoría. Simplemente voy a darle a aplicar al artículo y ya está. Vamos a ver el sitio. Si me voy a ver sitio, podemos darnos cuenta que aparece el concepto de natación, la imagen y el artículo que copié. Solamente va a aparecer en esta parte el artículo que aparece como destacado. Si el artículo no lo agregas como destacado, entonces no te va a aparecer aquí directamente, a menos que lo enlaces al componente de base. Listo. Vamos a hacer la prueba con el artículo y vamos a decirle que en destacado no. Y voy a volver a aplicar. Al aplicar el cambio y luego simplemente actualizar la página en la parte de arriba, pueden darse cuenta que el artículo no va a aparecer en el inicio de nuestra página. Y la única forma de poder ver ese artículo sería enlazándolo en este caso a un menú principal. Listo. Ya tenemos entonces cómo crear una categoría y cómo crear un artículo cualquiera. Listo. Voy a dar de cerrar. Y a continuación, mira, aquí podemos ver, por ejemplo, cuántos artículos nosotros hayamos creado. En este caso solamente creo. Puedo ir a la opción del menú principal. En el menú principal podemos observar que aparece el menú de inicio. Voy a crear un nuevo menú. En ese nuevo menú me dice tipo de elemento menú. Si yo le doy en este caso seleccionar, puedo seleccionar el tipo de menú que voy a utilizar. Bueno, podría utilizar como artículo simple para que me aparezca el artículo dentro del menú, o puedo utilizar también lo que se llaman listas de categorías o artículos destacados. El artículo destacado no lo voy a agregar porque simplemente lo dije, ¿no? Puedo agregar el de artículo simple o podría agregar, por ejemplo, el de lista de categorías. El de lista de categorías es para listar las categorías y que me aparezcan los artículos que hacen parte de la misma. Vamos a utilizar
ambas, lista de categorías. Listo. Tengo aquí la de lista de categorías. Okay. Me dice aquí título del menú. El título del menú que voy a utilizar va a ser natación. Eso va a ser mi título del menú. El menú, como va a aparecer allá debajo del menú inicio, va a aparecer natación. Área también va a ser natación. No voy a agregar nada. El estatus va a ser público, todo está público. Me aparece la localización, menú principal. Me aparece aquí elemento raíz del menú, elemento de raíz del menú. Básicamente aparece aquí elemento padre, puede ser el menú inicio. Okay. En la opción de página principal dice que no. Vamos a hacer cliente sí. Y el idioma y la plantilla vamos a dejar por defecto. Recuerda que la categoría va a ser natación. Ya se me escribe. Vamos a ver el sitio. Listo. Si podemos darnos cuenta, si hacemos clic en inicio no aparece nada. Si le hacemos clic en natación, nos va a aparecer el grupo, ¿cierto?, de artículos que hayamos creado. ¿Por qué aparece de esta forma? Simplemente porque al momento de crear el menú principal no seleccionamos la opción de artículo simple, sino la de lista de categorías. Entonces nos va a aparecer de esta forma, podemos hacer clic e inmediatamente podemos ver nuestro artículo. Vamos a cambiarle entonces ahora mismo acá dentro del admin la forma, que no sea de lista de categorías sino de artículos. Lo hice así para que pudieran ver ambas opciones. Artículo simple, esperamos que actualice un momento. Luego artículo simple, seleccionamos el artículo. En este caso van a aparecer todos los artículos que ya hemos creado. Como creé uno solo, me va a aparecer un solo artículo. Y hago clic en aplicar. En un rato voy al sitio nuevamente y actualizo. En el inicio no aparece nada, pero al hacer clic en natación, automáticamente me va a aparecer el artículo que ya había creado anteriormente. Entonces la diferencia la puedes ver entre un tipo de menú para lista de categorías y el tipo de menú para artículos simples. Bueno, lo siguiente que veremos es cómo podemos instalar una plantilla de diseñador. Pero antes de la instalación, se podría decir que puedes descargar básicamente cualquier plantilla gratuita a través de internet. Simplemente escribiendo en Google plantillas para Joomla 2.5, 2.7, 3.0, dependiendo de la versión que vayas a utilizar. Aquí hay un ejemplo en una de las páginas, Joomla 24. En esta página se pueden descargar también plantillas haciendo clic en Template Gallery, escogiendo el tipo, mira, template para 3X, 2.517 y Joomla 1.5. En mi caso estoy usando el 2.5, así que puedo ingresar aquí en la parte de template para el 2.5. Pueden ser plantillas estáticas, pueden ser plantillas dinámicas. Simplemente ingresen en donde usted crea que debería. Aquí aparece, por ejemplo, para la lista previa de la plantilla y para descargar. Para descargar la plantilla simplemente entra a la misma, puede dar una opción de download, tiene que aceptar los términos y darle clic en descargar. En mi caso ya tengo una plantilla descargada, así que simplemente voy a hacer uso de la misma. Para instalar una plantilla, lo único que debemos hacer es ingresar al menú de extensiones, gestor de extensiones. Aquí en el gestor de extensiones vamos a seleccionar el archivo, lo tengo en descargas, abrimos la plantilla descargada y vamos a darle clic en subir e instalar. Al hacer clic en subir e instalar ya me está mostrando que la plantilla fue instalada correctamente. Me aparece también la forma de la plantilla, el autor de la misma. Puedo ir entonces al gestor de extensiones y gestor de plantillas. En el gestor de plantillas deben aparecerme las plantillas para el administrador y las plantillas para el sitio. Las plantillas del administrador es lo que nosotros llamamos el back-end. El back-end no es más que todo esto que nosotros utilizamos como administradores. Y la que dice sitio es la que llamamos el front-end, es lo que nosotros le podemos mostrar al usuario.
En este caso, la plantilla que se descargó es una plantilla para el front-end, es decir, para que el usuario pueda ver la plantilla. Para hacer uso de la misma, hacemos clic aquí y ya tenemos preestablecida o establecer por defecto. Vamos a actualizar la página y debe mostrarnos ahora mismo la nueva plantilla. Ahora, aparecen ciertos tipos de errores para algunas de las plantillas. Esos errorcitos nosotros los podemos quitar solamente haciendo la siguiente configuración. Nuevamente, dentro de nuestro administrador, nos vamos a la opción sitio, configuración global. En configuración global hay una opción que dice servidor, entonces hacemos clic en servidor y aparece nuestra opción de informe de errores. Damos clic en email y aplicamos nuevamente. Listo. Con esta configuración ya no nos va a mostrar esos errores, ¿cierto? Vamos a darle aquí actualizar y podemos ver que nuestro sitio ya no tiene ningún error. Listo. Entonces eso era todo por hoy. Básicamente creación de categorías, artículos, instalación de plantillas y en caso tal de que tuviese algún error, también la corrección de ellos.